Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Tan Claro como el Agua, el programa en donde estamos explicando los procesos, las acciones y todo lo que hacemos en servicios de agua y drenaje de Monterrey para servir a la comunidad. El día de hoy vamos a hablar del tratamiento del agua, del saneamiento del agua. Un tema que es bien complicado. La verdad, nosotros en nuestros hogares descargamos el drenaje sanitario y nada más le decimos adiós y no sabemos qué pasa después, pero es un largo recorrido desde tu casa. Tiene que pasar por toda una red de alcantarillas hasta llegar a las plantas de tratamiento de agua, que también ahora se les conoce como estaciones regeneradoras de agua. Y ahí pasa un proceso químico, biológico, físico, bien complicado. Yo les puedo decir que es más complicado que potabilizar agua, el tratamiento. Y hoy pues tenemos a dos expertos en la materia. Entonces yo les voy a pedir que se presenten. Primero las damas, por favor. Gracias. Carla Aguilar, coordinadora de saneamiento en Agua y Drenaje de Monterrey. Y yo soy Heriberto Ramírez, director de saneamiento de Agua y Drenaje de Monterrey. Ambos ingenieros. ¿Civiles? Es correcto, sí, civiles. Muy bien. Pues como ya decíamos, el tema del agua tratada y el tratamiento es un tema complejo. Primero, así de una manera un poco sintética, ¿qué es una planta de tratamiento de agua? Por favor, Carla. Ok. Una planta de tratamiento es una instalación, una infraestructura, una especie de fábrica, en donde llegan las aguas negras que vienen de las casas, de la industria, comercio en general. Llegan las aguas negras contaminadas, que se contaminaron en su proceso, y aquí en esta instalación lo que hacemos es limpiarla. Le quitamos los contaminantes para que continúe su proceso en el ciclo del agua. Muy bien. ¿Y cuántas plantas tenemos en Nuevo León más o menos? Tenemos 52 plantas de sistemas de tratamiento. De esas 52 tenemos 35 plantas de tratamiento de agua residual y otras 17 que son lagunas de oxidación. En total 57. Y hay algunas que son famosas por su tamaño, ¿no? Pues claro, tenemos 3 muy famosas. Las 3 mayores que tenemos son Dulces Nombres, que tiene una capacidad de 7.500 litros por segundo, que es un mundo. Tenemos la planta norte, que tiene capacidad de 4.500, y la planta noreste de 1.875. Y de ahí el resto de las 30 y tantas lagunas, 35 en total, las 32 siguientes pues son plantas de tratamiento más pequeñas, pero todas cumplen la misma función de ir eliminando todo lo que no sea agua. De ese mismo flujo que entra a la planta, va separando poco a poco sólidos más grandes, sólidos más pequeñitos, después materia orgánica. Ahorita lo platicaremos a detalle el proceso. Lo que sí es importante es recordar que Dulces Nombres fue durante décadas la planta de tratamiento o la estación regeneradora más grande de México. ¿Más o menos hasta qué año? Cuando construyeron Atotonilco. Fue en el 94, construyó en el 94, inició la construcción, y en el 97 se terminó la construcción de la planta. Pero imagínate solamente esto, solamente pensar que del 94 para atrás no había tratamiento de agua en una ciudad de ese tamaño. Solamente de imaginárselo, Era un gran problema. De hecho, Monterrey fue la primera ciudad de México que trató la totalidad de sus aguas. Y Dulces Nombres, si mal no recuerdo, fue el récord de la América Latina hasta que se construyó la planta de Atotonilco en la Ciudad de México. Y hoy día pues estamos orgullosos de ser una ciudad que trata el 100% de sus aguas residuales, e incluso en los municipios rurales también, aunque ahí tenemos algunas comunidades pequeñas donde no se trata, pero es lo mínimo, ¿verdad? Y bueno, a ver, ¿qué tipo de plantas tenemos? Si nos quieres platicar, Carla. Hay plantas de tratamiento y hay lagunas de oxidación. Las lagunas, en sí el proceso es muy similar, es el mismo proceso en ambas.
En las lagunas es el proceso de la naturaleza, es el proceso natural. Es un gran terreno, un gran volumen, en donde dejamos que la naturaleza trabaje por medio de las bacterias y las bacterias se encargan de ir degradando la materia orgánica. Ahí en la laguna ocurre el proceso de se sedimentan los sólidos y después de varios días allí que está el agua, ya sale el agua limpia cumpliendo con los límites de la norma. Este es un proceso prácticamente... Y a ver, ¿y esas bacterias qué función tienen? ¿O es cualquier bacteria o es una bacteria muy especializada? No es una bacteria especial, son bacterias que ya vienen en el agua, las aguas negras. Es normal que vengan. No necesitamos agregar bacterias, precisamente porque allí encuentran el alimento, es que ahí tenemos ese tipo de bacterias. Entonces, finalmente, una laguna es un conglomerado de bacterias que están comiendo materia orgánica. Así es. ¿Y no se mueren? Sí, van pasando por su ciclo normal, nacen, crecen y llega un momento en el que mueren y se van naciendo nuevas poblaciones. Y esto es lo que va degradando la materia orgánica. Así es. Ese es, digamos, el proceso natural. Así es. Y ahora, en una planta de tratamiento más mecanizada y con sistemas más avanzados, ¿cuál es la diferencia? Logramos el mismo proceso, pero aquí lo que hacemos es que tenemos un volumen mayor a tratar, da servicio a una población mayor, el caudal es mayor, entonces tenemos que acelerar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Con una población mucho más grande de bacterias. Ahora, una población más grande de bacterias, pues sí requiere una mayor aireación, requiere más equipo. A ver, ¿y qué papel juega el aire? ¿Por qué la aireación? Las bacterias, como cualquier otro ser vivo, requiere de oxígeno. Y ese oxígeno lo tenemos que inyectar al agua, por medio de burbujas muy chiquititas. Por eso tenemos sopladores muy grandes que están 24 horas al día inyectando aire. Es que las bacterias son como cualquier ser vivo, le digo, como un pececito en una alberca. Y a los peces siempre tienen una burbujita de aire, una fuentecita que puede ser un juguete, pero que está inyectando el aire que necesita el pez en la alberca. Es exactamente lo mismo, hacemos lo mismo, pero ahora tenemos millones de bacterias. Entonces el proceso, así de manera muy sintética, ahorita Heriberto nos platicará todas las etapas, pero el proceso es ponerle oxígeno, oxigenar el agua en un reactor. En un reactor, así se llama el tanque, en donde están las poblaciones de bacterias trabajando y la concentración, las aguas negras que van a ser limpiadas por las bacterias. ¿Y entre más oxígeno le metamos, más bacterias o más rápido comen? Ayuda a limpiar más el agua. Tenemos una población más viva, una mayor cantidad de población y nos ayuda a tener más limpia el agua. Entonces, algo importante que estamos viendo es que el proceso es un proceso natural. Sí, así es. Es algo que sucede en un río, en un arroyo, en un lago. Nada más que aquí, con tecnología, lo aceleramos. A ver, platícanos un poco cuáles son las etapas de una planta de tratamiento completa, no de una laguna de oxidación, que como ya nos dijo Carla, pues es básicamente una gran laguna donde los procesos se dan de manera natural. Sí, claro que sí. Yo me gustaría empezar un poquito más atrás. Me gustaría empezar mencionando cómo funciona la topografía de Nuevo León, digamos. Tenemos una parte alta, la zona de García, de Santa Catarina, y esa parte alta va con una pendiente descendiente, o sea, el agua va bajando hacia el Golfo de México. Eso es importante entenderlo, porque el estado de Nuevo León, pues bueno, obviamente está 900 metros arriba del Golfo de México. Entonces nuestras plantas de tratamiento van captando agua que está más arriba en el drenaje. Entonces las plantas de tratamiento siempre están hacia abajo. Así es, y en la mayoría de los casos lo deseable es que lleguen por gravedad. Tenemos algunos casos, por ejemplo, Dulces Nombres, que tienen que bombear agua de otra cuenca diferente, tenemos que hacer un bombeo especial para brincar de cuenca, le llamamos nosotros. Es de una agua que naturalmente se iría por otro rumbo, pero tenemos un bombeo. Llega a la planta, es todo este volumen de agua, que es un volumen muy fuerte. Por ejemplo, en Dulces Nombres llega dos tubos. Uno lleva 102 pulgadas, son con 2 metros y fracción, y llega otro tubo, 2 tubos de Juárez, del municipio de Juárez, de 36 pulgadas. Esa tubería trae
todo lo que tenga que tener el agua, sólidos, patógenos, todo lo que viene componiendo precisamente el flujo. Y al llegar a la planta es un proceso muy sencillo, pero muy interesante aquí. Tiene una situación donde al llegar a la planta, lo primero que lo recibe es una caja, un cárcamo de bombeo, y en ese cárcamo se empieza el bombeo hacia el primer lugar, que es el pretratamiento. Y el pretratamiento lo primero que hace es a base de rejillas, que es una situación física, una contención física a base de rejillas, va deteniendo sólidos de los más grandes a los más pequeños. Entonces vas teniendo una rejilla. ¿Sólidos como de qué tipo? ¿Qué tipo de...? Por ejemplo, un barrote de madera. Barrote de madera, un trapo. Un trapo o una corcholata, cosas de ese tipo de muchos tamaños. Entonces se van deteniendo en estas rejillas y conforme pasa el flujo hay una rejilla más abajo que está todavía más pequeña, con una separación más pequeña, y se van deteniendo cada vez más. Yo quiero hacer hincapié en ese tema porque uno de los problemas que nosotros sabemos que hay en Monterrey es que la gente arroja mucha basura al drenaje. Claro. Y por eso luego tenemos incluso problemas en el funcionamiento de estas rejillas. Pero a ver, continúa, luego ya que quitamos los sólidos. Sí, vas quitando los sólidos, y los sólidos vas quitando los de mayores a menores, pero también hay otros sólidos que, digamos, son arenas. Ese tipo sigue estando dentro del pretratamiento, que es la primera etapa del proceso, y las arenas, tenemos dos sistemas en la planta más grande de Dulces Nombres, que a base de reducirle la velocidad del flujo de agua que llega, por gravedad, que también es un fenómeno físico, se sedimentan y se separan. Después de ahí, del proceso del pretratamiento, ya suponiendo que quitamos la mayor cantidad posible de sólidos, entran a unos tanques que son los tanques primarios. Los tanques primarios, que son en Dulces Nombres, digamos, son los tanques de mayor diámetro que existen en el mundo. Tienen 61 metros de diámetro, para que tengas una idea. Son tanques circulares, pero en la parte de abajo son cónicos. Entonces ahí el siguiente paso es que también lo pesado, los sólidos se sedimentan, con una bomba se succionan en la parte inferior del cono, y los que se van a flotar, que pueden ser grasas y sólidos menos densos que flotan en la superficie, con un desnatador se remueven. Eso pasa en el proceso primario. Y después esa agua que se le quitó la nata o que se salió por el fondo del cono pasa al reactor primario que mencionaba la ingeniera Carla. En el reactor primario es donde resulta la vida biológica, donde la materia orgánica que está en el agua pues es removida a través de las bacterias y del oxígeno. Y al siguiente paso... A ver, entonces vamos sintetizando. Primero quitamos la basura gruesa. Sí. Luego sedimentamos para que se resuman, digamos, las arenas, las piedritas, todo eso. Y ya un agua con menos sólidos, esa es la que mandamos al reactor, para que las bacterias hagan su trabajo natural. Nada más le inyectamos oxígeno para que se aviven las bacterias, que crezcan más rápido. Y luego... Así es. Hay muchos... Por ejemplo, ahorita muchas cosas que nos estamos saltando, pero por ejemplo, el lodo que sale del tanque primario, ese se manda a un digestor para no saltarnos ese paso y después regresarnos. Estamos entonces en el reactor biológico, y el reactor biológico ya removió la materia orgánica, y esa agua pasa a un siguiente tanque, que es el proceso secundario, de tratamiento secundario. El tratamiento secundario es similar al tratamiento primario, son tanques circulares, cónicos en el fondo, se remueve la nata por arriba, y el fondo absorbe el resto del lodo que volvió a pasar. Después del reactor biológico sigue habiendo sólidos suspendidos que se van al fondo y se separan. Ese punto es el proceso final, digamos, de separación de sólidos. Y de ahí mismo se pasa también al reactor, al digestor, pero también ya es la salida final para la zona de cloración y desinfección. Bueno, si quieres, vamos a hacer una pequeña pausa ahí para ver un video donde estamos explicando todo esto que estamos diciendo. Entonces, corre el video, son 3 minutos, pero nos va a quedar muy claro todo el proceso. La planta tratadora de aguas residuales Dulces Nombres, ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, es la planta que recibe el mayor flujo de agua residual en el área metropolitana de Monterrey, con 7,500 litros por segundo.
Este flujo llega a través de los colectores Talaverna y Villa Juárez, del cual el 80% corresponde a agua de uso doméstico y un 20% de uso industrial. El agua residual que llega a la planta pasa por las rejillas, las cuales eliminan sólidos de gran tamaño. Luego es enviada a los desarenadores, que remueven sólidos menores suspendidos, tales como arena o grava. Después, el agua se dirige al clarificador primario, donde se separan sólidos sedimentables y materia orgánica, mejorando su calidad. Tras esto, el agua residual llega a un reactor biológico que utiliza microorganismos y oxígeno para eliminar los contaminantes orgánicos. Posteriormente, llega a 8 clarificadores secundarios, en los cuales se separa el agua residual de los microorganismos. Los clarificadores secundarios, correspondientes a los trenes 7 y 8, son más eficientes en su proceso al ser módulos separados, debido a que reciben un caudal menor que permite controlar de mejor manera los parámetros de operación. Con estas características, el agua que proviene de los mismos es de una mejor calidad, y una vez procesada, esta se manda a los ejidatarios y se vende a las empresas. La planta Dulces Nombres tiene su enfoque en la sostenibilidad y demuestra que el proceso y la protección del medio ambiente van de la mano. Bueno, ¿qué les pareció el video? Creo que quedó bastante claro. En realidad el proceso es mucho más complejo porque tenemos un montón de reciclajes adentro de la planta, reciclajes de lodos, se les da vuelta y la verdad sería muy complicado explicar todo ese proceso aquí. Lo importante es que nos quede claro que finalmente son 3, 4 etapas de limpieza de sólidos grandes, de sólidos menores, de material orgánico, que quizás es lo más trascendente, digamos, dentro del proceso, y finalmente una limpieza. Y como vimos en el video, el resultado final es un agua pues prácticamente transparente y sin olor. ¿Tú te tomarías esa agua, Carla? No, así como está, no. Es un agua de muy buena apariencia, que no tiene aroma, e incluso pues hemos tenido casos de gente que la ve y puede llegar a confundirse, pero sabemos que no es un agua potable, y por eso hay una nomenclatura y toda esa tubería se maneja en un tubo morado. Y esa agua que sale de las plantas de tratamiento ahorita, con este sistema que le llamamos de sistema de tratamiento secundario, ¿para qué sirve? Bueno, el agua cumple con las normas de reuso, la podemos reutilizar. ¿En qué se puede reusar? ¿En qué la estamos reutilizando? Riego agrícola o riego de áreas verdes como campos de golf o estadios o escuelas, generación de energía eléctrica. Tenemos varias empresas que lo utilizan para eso. Enfriamiento de torres de enfriamiento, control de polvos en las pedreras, en terracerías. En la industria en general la utiliza. Ahora, el mayor volumen todavía se está utilizando para riego agrícola. Riego agrícola, sí. Que es, como sabemos, los 6 metros cúbicos por segundo que se le mandan a Tamaulipas, al distrito de riego 026. También algunas zonas agrícolas en Nuevo León que se les manda agua tratada, y un volumen del orden, creo, de 1,300 litros por segundo se está ya utilizando para la industria. A eso sí se las cobramos, ¿verdad? Sí, así es. Muy Son bien. más de 100 clientes, más de 110 clientes que están utilizando el agua tratada. Y a ver, en términos así muy gruesos, del agua que se produce en Nuevo León, ¿qué porcentaje estamos tratando? En Nuevo León, el registro que tenemos en Conagua es el 98.9%. ¡Wow! ¿Por qué? Como mencioné ahorita, hay algunas pequeñas poblaciones que no están incorporadas, pero están alejadas. Se trata prácticamente el 100% de la zona metropolitana. Salvo algunas tomas clandestinas que puede haber por ahí, descargas clandestinas, quiero decir. Sí. Y de todos los temas en los que interviene el ciudadano, ¿qué es lo más importante para nosotros como organismo? Es decir, ¿cómo nos puede ayudar la ciudadanía para que nuestro tratamiento sea de mejor calidad,
sea más rápido, más económico y tengamos también un agua tratada más buena? No sé quién quiera contestar eso. Pues digo, yo lo que puedo resumir aquí es importante que el ciudadano conozca cómo, por eso es el propósito de tu idea de los podcasts, de hacer que el conocimiento llegue a la gente de una manera entendible. Lo primero que tiene que entender un ciudadano es que esa agua que estamos utilizando en nuestras casas, tenemos que regresarla lo más limpio posible. Por ejemplo, en una cocina, separar el aceite, separar los sólidos de la comida. En una casa es una situación sencilla de hacer, pero ayuda mucho en nuestras plantas de tratamiento. En un restaurante. En un restaurante, en una industria, por ejemplo, pequeña, un taller de autos, pues ese aceite y esos sólidos que se puedan filtrar al drenaje causan muchos problemas en la planta, en el pretratamiento. Entonces, a medida que el ciudadano entienda que podemos ayudar en gran manera en no ensuciar el drenaje, si lo quieres ver así, o el alcantarillado, que también tiene la situación con las grasas, esa sería una participación, pues digo, que a las plantas y a la ciudad ayudarían muchísimo. ¿Y qué pasa cuando llueve? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene su drenaje pluvial conectado al drenaje sanitario. Cuando llueve y entra mucha agua de lluvia al drenaje sanitario, ¿qué pasa en las plantas? Bueno, las plantas están diseñadas para tratar el drenaje de la población en volumen y en calidad. Cuando llueve, gran parte del agua pluvial, agua limpia, entra al drenaje sanitario, pero el volumen es muy, muy, muy alto. Llega demasiada agua a las plantas de tratamiento y no podemos meterla a la planta de tratamiento, entonces tenemos que desviarla. Afortunadamente es un agua ya muy diluida porque la cantidad es tremendamente grande, pero no debería de ser así. La planta está diseñada para tratar aguas negras y es lo único que debería llegar. Entonces necesitamos que la gente entienda que no debemos de conectar las tuberías de drenaje pluvial al drenaje sanitario, porque eso no nada más nos afecta en nuestro alcantarillado, sino nos afecta en todo el proceso. Y estamos de alguna manera afectando nosotros mismos, ciudadanos, a la naturaleza. Claro. De una manera indirecta, sin querer, sin darnos cuenta, pero finalmente hay un problema ahí. Más o menos, ¿qué tanta basura nos llega? Porque eso es un tema que ha sido muy recurrente. ¿Qué porcentaje, digamos, cuántos kilos diarios de basura recogemos? Camiones. Han salido varios camiones, salen varios camiones, por ejemplo, en Planta Norte, salen varios camiones que van al relleno sanitario diariamente. Pues, y agregar además no solamente la basura, digo, hay sólidos que van ahí, que es un lodo que se forma y recibimos 400 toneladas de nuestras plantas más grandes y 400 que se producen en Dulces Nombres. Entonces, al día recibimos 800 toneladas de lodo aquí. 800 toneladas de lodo diariamente. ¿Y qué hacemos con ese lodo? Ese lodo tenemos un relleno sanitario en planta, pero es cuestión del ciudadano ir reduciendo esa situación de agregar al drenaje cosas que son diferentes al agua, y eso es una de las ayudas que también el ciudadano, la industria y el comercio en sí puede mitigar para bajar un poquito ese comportamiento del uso de sus drenajes. Sí, yo creo que es un tema cultural fundamental, donde, como bien dice el gobernador, si es un problema de todos, la solución es de todos. Y yo creo que este tema del alcantarillado está muy vivo. Sabemos la cantidad de problemas que tenemos en alcantarillas que desbordan, y en el 80% de casos es por basura. Pero luego no nada más se queda ahí el asunto, sino luego todavía llega a las plantas de tratamiento y se encuentra uno cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo más extraño que te has encontrado tú en la planta de tratamiento, en alguna de nuestras plantas? Pues mira, llega todo lo que te puedas imaginar, sinceramente, pero digamos hay algo que una vez platicó uno de los operadores, y al limpiar uno de los tanques salieron varios anillos de compromiso, varias argollas de matrimonio, de esas que tal vez se fueron por el usado o por el lavabo y no. O a lo mejor alguien enojado que las aventó. ¿Algún coraje?
Es posible. ¿Y qué hacemos luego con esas joyas? No, pues digo, hay un protocolo que está establecido, pero digo, hay muchas situaciones que llegan juguetes de todo lo que te puedas imaginar. Barbies. Todo lo que te puedas imaginar puede llegar a una planta de tratamiento. Yo recuerdo hace algunos meses que una persona se tiró a un colector de drenaje sanitario y teníamos miedo que fuera a salir en la planta norte, ¿verdad? Era un riesgo, o sea, llegó al colector, el reporte que hubo es que está en un colector y en algún lugar va a salir, y si seguimos el rumbo del agua, él va a terminar en planta norte, lo cual nos temíamos eso, porque pues hay equipo que lo puede succionar y lo puede lastimar. Entonces estábamos muy a la espera y o sea, todos atentos a ver qué llegaba. Afortunadamente nunca llegó y lo encontraron en otro registro y salió sano y ileso. Pero oliendo muy feo. Probablemente. Sí, aparentemente era una persona que tenía problemas en sus facultades mentales y se tiró ahí al drenaje, se echó un clavado a uno de nuestros canales de drenaje sanitario. Sin embargo, así como tenemos estos incidentes negativos, también tenemos historias muy bonitas ligadas a nuestras plantas, que nos deja claro el concepto de que estamos regenerando el agua. ¿Tú querías platicarnos algo, Carla? Sí, en una planta en Santiago, donde cae el agua tratada, se forman laguitos, se forman ríos, y pues hace que un año más o menos nos encontramos el avistamiento de una familia de castores. Entonces, pues estaban nadando y ahí vivían y ahí estaban construyendo. Pues eso nos dio mucho gusto porque eso habla de la buena calidad del agua que estamos entregando a la naturaleza. Pues sí, por ahí ojalá y tengamos oportunidad de presentar ese video de los castores, porque además eran muy simpáticos cómo se rascaban. Pues sí, el tema del tratamiento del agua es algo que vamos a seguir comentando en próximos capítulos, porque es un asunto que en casi todo México está muy olvidado. A mí me da mucha pena ver que tenemos en México miles de plantas que no funcionan. Aquí en Nuevo León, porque somos un organismo responsable con la naturaleza y somos un organismo también responsable con la normatividad, se le está dando una gran prioridad y se la seguiremos dando a que tengamos equipos modernos, pero en el país hay un problema grave. El agua de nuestros ríos, el agua de nuestros arroyos a nivel México está muy contaminada. Afortunadamente en Nuevo León podemos decir que no, que estamos tratándola y que se van a hacer las inversiones pues para que sigamos teniendo nuestra agua tratada al mejor nivel e incluso, y ya lo platicaremos en un capítulo más adelante, tratándola a un nivel terciario. Pero eso vamos a dejarlo para un poquito más allá. Yo no sé si hay algún último tema que quisieran comentar. Pues que cuiden el drenaje. Como lo comentamos, el tema de las grasas nos hace mucho daño. Ahorita últimamente el tema de las toallitas húmedas se están poniendo muy de moda. Las toallitas húmedas, de esas que dicen que son para bebé. Sí, esas. Nos causan un daño, no se deshacen, no se desmoronan. Así son como que de algo plástico y eso nos causa mucho daño. Entonces, esas no arrojan. No van en el drenaje. No, para nada. Y pues que cuiden el drenaje, que piensen que lo que avienta en el drenaje puede causar un impacto en el medio ambiente, en el reuso y en el tener la capacidad de tener más agua en el futuro. Entonces es parte de la cultura del agua. Tenemos que cambiar nuestra cultura, Heriberto. Tenemos que partir de eso, arquitecto. La comunicación es el primer paso, empezar a comunicarle esto a la población y eso va a empezar paulatinamente a cambiar una cultura que estamos seguros que Nuevo León lo va a hacer y vamos a seguir siendo pioneros siempre como lo hemos visto. A mí me gustaría cerrar con dos temas importantes. Uno, que me gustaría también cerrar es... El primero es no olvidar que al descargar un río, lo principal que se hizo en la planta o uno de los principales objetivos de la planta es que al descargar el río ¿cómo lo diremos? La demanda del oxígeno que está en el río no sea absorbida por una descarga no tratada. Eso es lo que pasa cuando no tratas. Cuando no tratas una descarga, cuando se va al río, toma todo el oxígeno posible del río. Y se mueren los peces, se muere la fauna, etc. Ese es un concepto a lo mejor que sería bueno platicar a la gente un poquito más a detalle, pero es muy importante no perderlo de vista. Y segundo,
Agradecerte también que al final del video se pueda poner el propósito superior que mencionaste en la visión y la misión de los objetivos de agua y drenaje. A mí me llama poderosamente la atención ese propósito superior para asegurar el agua sustentable de Nuevo León. Pues lo vamos a poner en este video y agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Tenemos más capítulos relacionados con este tema porque es un tema amplísimo y agradecerles nuevamente su presencia a Heriberto y a Carla. Muchas gracias. Gracias.